Enfoque Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un domingo más. Estamos felices de poder estar acompañándoles allí donde están ustedes, en su casa tal vez, seguramente, tal vez ya terminando de almorzar o tal vez estás en el auto escuchando. Bueno, en esta tarde no estoy solo. Mi nombre es Fabián Merino, pero también me acompaña Eduardo Nave, que ya hemos hecho un programa con él, pero en esta ocasión estamos juntos para también hacer otro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, como dijo Fabián. Y bueno, aquí estamos para comenzar un programa nuevo que estamos como celebrando una fecha especial, ¿no? Este mes es un mes especial para los cristianos porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Cada septiembre celebramos el mes de la Biblia. Y vamos a tener justamente programas a lo largo de los 4 domingos que tenemos de septiembre referidos justamente a la Biblia. Obviamente que nuestro programa se caracteriza justamente a hablar de la Biblia, del mensaje de la Biblia, pero en este mes vamos a dar algunos datos específicos, como en este programa también, por ejemplo, de por qué es el mes de la Biblia. Eso te iba a preguntar, ¿por qué septiembre? Hay muchos motivos por el cual es el mes de la Biblia, pero uno de los más fuertes es porque el 26 de septiembre de 1569 se terminan de traducir 260 ejemplares al idioma español, porque la Biblia no siempre fue en español, Eduardo. Estaba escrita, claro, en el idioma original y luego, y ya unos 100 años antes se había hecho una traducción al latín. Al latín, justamente. La Biblia, es bueno decir también esto, porque por ahí hay mucha gente que lo conoce, este dato, pero tal vez hay mucha gente que no. La Biblia es un libro que fue escrito en diferentes momentos, pero se calcula más o menos un periodo de 1600 años donde fue toda la Biblia escrita y recopilada. Este es un dato no menor, por algo que después vamos a explicar con más detalle. Pero ese sería un poco el fundamento de por qué septiembre es el mes de la Biblia, y nosotros también hacemos un reconocimiento a este libro maravilloso que siempre tratamos de compartir. Ya que me estás hablando tanto de la Biblia, te sé un hombre coherente, no tenés contradicciones. No, sí, a veces sí. Quiero creer que ese libro que tenés ahí es la Biblia. Es la Biblia, justamente, sí, tengo la Biblia acá. Bueno, vos sabés que el hecho de que vos tengas esa Biblia ahí y que al mismo tiempo tengas tu cabeza sobre tus hombros, Sí. ¿es un hecho meramente geográfico? No. Te explico por qué. A ver, porque si vos estarías con esa misma Biblia, pero en otra parte del planeta, sí, como ser en Asia, sudeste asiático o en África, sí, tu cabeza no estaría sobre tus hombros, podés estar rodando por el piso. verdaderamente. Es una de las cosas que tenemos que dar gracias a Dios por la libertad que tenemos en el país para esto. A mí me llevó a pensar esto, Fabián, qué cosa con este libro, ¿no? Porque la Biblia es el bestseller más grande de todos los tiempos, el más vendido. Al mismo tiempo, podés perder la vida por tener un libro como este en otras partes del planeta. ¿Qué encierra este libro? Bueno, precisamente, y por eso daba este dato yo, de que si la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, no es una casualidad y no es un libro común. La Biblia es un libro incomparable, Eduardo. ¿Por qué? Porque no podemos decir, bueno, uno de los libros que más se han vendido históricamente, digo, fue el libro de Harry Potter. No sé si vos tenías ese dato, pero es así. Pero no se puede poner a la altura de venta solamente por eso de que es un libro que se lo puede comparar con un bestseller como Harry Potter o otros libros que han sido muy famosos. ¿Por qué? Porque los autores de cualquier libro son solo humanos y el autor de la Biblia
no es humana. Claro. A pesar de que vos seguramente escuchaste, a veces te lo habrán dicho alguna vez, pero la Biblia la escribieron los hombres. ¿Escuchaste esa vez alguna frase? ¿Ves? Sí, me lo han dicho. Te lo han dicho. Me lo han dicho. Y realmente se puede rebatir eso fácilmente. Porque como bien vos dijiste antes, la Biblia fue escrita a lo largo de 1600 años. Uh-huh. Y obviamente que fueron alrededor de 40 autores distintos tiene la Biblia, ¿no? Como dice la palabra, fue inspirada por Dios, inspiró a esos distintos 40 autores. Y hay una coherencia increíble entre el primero y el último, claro, durante esos 1600 años. Exacto. No se contradicen. Y el tema central es siempre el mismo. Transmiten los mismos conceptos, gente que nunca se conoció. Claro. Y el tema central, como bien decís vos, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el Génesis y empieza a interpretar y a ver la historia y después llega a los profetas y seguís por los salmos y continuás y llegás al Nuevo Testamento, más al final de las cartas apostólicas, más después el Apocalipsis, te das cuenta que el hilo de pensamiento está centrado en Jesucristo. O sea que quiere decir que Dios está interesado en que le podamos conocer a través de la Biblia. Perfecto, pero me lleva a una pregunta esto, porque vos dijiste antes que celebramos el mes de la Biblia, relaciono esto, que si Dios quiere que lo conozcamos, y estamos celebrando el mes de la Biblia porque en el año 1568 se imprimieron recién los primeros 260 ejemplares. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no estaba al alcance de toda la gente? No. Hasta ahí había una traducción de los idiomas originales al latín. La Biblia no gozaba de la libertad para tener en mano de cada ciudadano hasta ese momento. La Biblia era un libro que estaba encadenado en las diferentes iglesias de aquellos años y no estaba al acceso de cualquier persona. Solo los clérigos podían tener acceso a ella y eran los que la interpretaban. Ahora vamos a hacer una pausa, si te parece, Eduardo. Muy bien. Vamos a escuchar un tema y después vamos a explicar un poquito más en detalle eso y vamos a seguir dando algún dato más. Perfecto. Tuve un caballo en mi raza domado a puro entrevero, alazán decolatada me mito para un rodeo. Corriendo allá por la loma era todo un parejero, y hoy bajo cruz de quebracho descansa en el campo abierto. Cuando él murió quedé solo, viejo y de 60 inviernos blanqueándome la clinera con la niebla de los tiempos. Olvidado de las distancias me cobijé rancho adentro, mate amargo y vino blanco para olvidar mis desalientos. Y en pesadillas nocturnas me volvían los recuerdos. Sin caballo y sin familia, ¿pa' qué ha de servir un viejo? Olvidado de todo el pago y hasta de Dios, si es que es cierto, sobre la loma de la vida comenzó mi sufrimiento. Un día se paró un auto justo al lado de mi alero. Bajó un hombre y preguntó para ir a Monte Caseros. Le indiqué, me agradeció, me habrá sentido el aliento, porque en vez de irse enseguida se sentó y me habló un misterio. Yo no entendí lo que dijo, ni leí su libro negro, porque por la catarata mi vista ya entró en su invierno. Pero algo había en sus ojos de ese mirar tan sereno, y algo había en esa voz que me llegó tan adentro. Él le rezó una oración al Dios que escucha en el cielo, me transmitía bondad y me entró un lagrimeo, porque sentí que era Dios que me había mandado un mensajero con una luz de esperanza para un pobre borracho viejo. Él arrancó su forcito y se perdió a lo lejos, y una inmensa gratitud se anidó dentro de mi pecho. Sentí una extraña alegría, como de libro de cuentos, como si Dios se dignara habitar bajo mi alero. En eso llegó el muchacho, hijo del almacenero, a traer la jaula de vino como siempre había hecho. Le dije que la llevara, que quería empezar de nuevo. Si ahora tengo compañía, ¿pa' qué necesito eso? Tata Dios, qué agradecido que estoy por este comienzo. ¡Ay, si supiera cantar!
para expresar lo que siento. Al fondo del vino blanco estaba la angustia y el sueño, y al fondo del libro negro hay vida hasta para los viejos. Entonces alcé mis ojos, contemplé el cielo en silencio y lloré por todo el tiempo que había perdido bebiendo. Comenzó una nueva vida sobre el borde de mi tiempo. Tata Dios, al acordarse de mí, mostró que es muy bueno. El hombre volvió en su auto pasado no mucho tiempo y le hice con manos trémulas un asadito con cuero. ¿Qué importa que mi caballo no esté? Si bien yo lo siento, es mucho más importante que tenga a Cristo en mi pecho. Y al ver la cruz de quebracho enclavada en campo abierto, pienso en otra cruz bendita que no tiene ningún muerto. Me dijo el hombre que Cristo cargó en sus sufrimientos toditas mis soledades, mi borrachera y mi miedo. Y por si alguien no me cree, yo sé muy bien que eso es cierto, pues siento una primavera al filo de mis inviernos. Y hasta el miedo de la muerte he perdido. Por supuesto, para mí morir es ganancia, me han leído del libro negro. Y un día me verán todos volver al lado del maestro, montando caballos blancos por las laderas del cielo, tras de la última carga de aquel último entrevero, cuando la raza esté lista para su último rodeo. Que cómo sé tantas cosas, pues cómo no voy a saberlo si el hombre en muchas mateadas me ha explicado el libro negro. Que estoy chocho ya de viejo, vaya y pregunte en el pago o experimente usted mismo. No me discuta, amigazo, y léase el libro negro, que es la palabra de Dios con el mismito evangelio. Que como sé que es verdad que ahora soy un hombre nuevo, si he cambiado o no he cambiado, pregunte al almacenero. Bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Habíamos quedado en el bloque anterior, nos estaba contando Fabián, que la Biblia estaba muchas veces encadenada en las iglesias, o sea, y era de uso exclusivo del sacerdote y que eran interpretadas únicamente por el sacerdote. Pero ¿qué ocurre? Ese no era el plan de Dios. Uh-huh. Hoy, con la Biblia en nuestras manos, podemos ver que Dios quiere tener una relación directa con cada uno y quiere que cada creyente medite en las Escrituras. Y eso no se daba. Pero eso hubo un cambio a partir de la invención de la imprenta. Cuando Gutenberg crea la imprenta, el primer libro que edita es la Biblia, y la edita en alemán. Exacto. ¿Sí? A partir de allí se produce todo un cambio, toda una revolución. Después viene lo que es la Reforma, y el pueblo, la gente, al poder tener acceso a las Escrituras, a la verdad de Dios revelada, comienza como a revolucionarse y empieza a ver que la corrupción imperante en la cúpula eclesiástica no tiene nada que ver con lo que decían las Escrituras. Uh-huh. Y uno de los lemas, mira qué interesante, lo descubrí, lo busqué, uno de los lemas de lo que estoy hablando son los reformadores, los que provocan la reforma. Uno de los lemas de los reformadores era: devuélvanle la Biblia al pueblo y devuélvansela en su idioma. Exacto. Para que todos pudieran tener este acceso. ¿Sí? Sí. Y qué interesante que a partir de la Reforma y de que la Biblia llega al pueblo, porque uno de los puntos que Dios hace hincapié es que dice la palabra, dice que meditemos en el libro de la ley, uh-huh. O sea, en la Biblia, que meditemos de día y de noche, y que meditando en él vamos a hacer prosperar nuestros caminos, que lo que emprendamos siempre va a estar a la luz de Dios y nos va a ir bien. Uh-huh. O sea que para poder meditar en la palabra había que saber leer y escribir. Claro. Y hasta ese momento los únicos que sabían leer y escribir eran unos pocos. Exacto. Por ejemplo, estamos hablando de la época del descubrimiento, ya la colonización de América. En España, tanto como en las colonias de América Latina, solamente el 10% de la gente sabía leer. Estaba alfabetizada. Alfabetizada, claro, sí. Claro.
Y la Reforma introduce un gran cambio. Como había que poder meditar, se crean las escuelas públicas. La primera escuela pública la crean los reformados. Y esto es en Escocia. Claro, porque para poder leer la escritura tenés que saber leer y escribir. Y a partir de allí se producen muchos cambios más. Hay cambios en la ciencia, aún hay cambios en las formas de gobierno, la libertad de conciencia, porque como vos bien estábamos mencionando antes, Dios nos da el libre albedrío, el poder decidir. Exacto. Y hasta ese momento, con los reyes y los monarcas, uno tenía que acatar lo que decía el rey, no tenía libertad de pensamiento. Lógico. Era así. Muchos cambios introdujo. Muchos cambios y cambios trascendentales. Ya la vida de la gente común no fue nunca más igual al tener acceso a la palabra de Dios, porque esto es la diferencia, Eduardo. Vos hoy, cuando empezamos el programa, hablábamos acerca de este libro. ¿Qué tiene este libro? Vos me preguntás, bueno, justamente porque es una palabra viva, es una palabra transformadora, y no es una palabra que puede transformar para un tiempo. Transforma el ser humano de una manera profunda. Cuando comienza a conocer la Biblia, se comienza a dar esto, lo que dice, lo que vos mencionaste, lo citaste, que está en Josué 1:8, que dice literalmente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Los que acataron esa orden de Dios, porque finalmente es una orden de Dios, realmente se ve un cambio. Y en esos años, una revolución tan grande en la sociedad, se produjeron tantos cambios positivos para nuestra sociedad, que fue un momento de resurgimiento. Quiere decir que la Biblia no es un libro más, no es un libro común, no es un libro de autoayuda, viste que hoy por hoy abundan. Sí. No sé, por ejemplo, los 10 pasos hacia la felicidad. Cómo ser próspero en 7 pasos. No es eso la Biblia. La Biblia es mucho más. Y hay otra cosa que no es la Biblia. No es una leyenda. Exactamente, no es una leyenda. No son fábulas. Hay datos históricos fehacientes, comprobables. Vos me comentabas hace un rato fuera off the record, me decías que hay más datos de Jesús, que Jesús estuvo sobre la tierra, ¿no? Sí, hay más pruebas de que Jesús estuvo en la tierra que de algunos hechos históricos, inclusive de personajes históricos. Justamente, personajes históricos, Napoleón, un montón de personajes históricos. Sobre Cristo hay mucho más pruebas. Y vos sabés que, mira, hay muchos datos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, está la leyenda el hecho, la historia que narra la Biblia del arca de Noé. Exacto. Muchos dicen, bueno, pues eso es una fantasía, un cuento de chicos. Se encontraron los restos. Sí, está. Se encontraron los restos. Y con la tecnología de hoy se puede ver que se encontraron restos y satelitalmente se vieron todo. O sea, eso es una cosa. Hay cosas que no se pueden, viste como dice el refrán. En el monte Ararat. Justamente. O en un deshielo se descubrió que quedaron a la luz los restos de la... Bueno, y entonces, así como eso, como decimos el refrán, no se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar la verdad bíblica. Aunque muchos lo han querido hacer, por eso hoy vos me decías, y con razón, ¿por qué en este lugar del planeta podemos tener una Biblia en la mano y por qué en otros lugares no? En Asia, en lugares de Asia. Sí. Porque la Biblia revela la verdad de lo que somos nosotros como seres humanos. Y a mucha gente eso no le gusta, ¿no? Bueno, el programa es corto, el tiempo es corto, tenemos que ir finalizando, pero acuérdense que vamos a seguir hablando del tema. Y a mí me gustaría, ya como para ir cerrando, un texto más de lo que dice ahí la palabra de Dios, que la Biblia, como bien decíamos, no es un libro más, no es un libro común, sino que es un libro que dice que está inspirado, primero que está inspirado por Dios. O sea que no lo inventaron las personas, no lo inventaron los hombres. Si bien Dios usó a personas para escribirlo, la inspiración es de Dios directamente. Amén. ¿Sí? Y entonces, bueno, dice que también es útil. La Biblia nos puede dar el conocimiento, las Escrituras nos dan el conocimiento para poder ser
sabios y para ser salvos, que nos Exacto. pueden traer salvación. Esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:15. Y cuando habla de salvación, habla del mensaje que domingo a domingo proclamamos acá, que solamente en Cristo hay salvación para el ser humano. Amén. Así que en esto estamos empeñados en este mes de la Biblia. Así que vamos a seguir haciendo programas con respecto a esto y dando más detalles seguramente y hablando más acerca de esto. Nuestras vías de comunicación son 2267 40 77 79 y también 2254 41 67 17. En el caso que necesites algún pedido de oración o quieras compartir alguna idea con nosotros o simplemente quieras tener algún diálogo, una charla, gustosamente te vamos a atender a estos teléfonos. Por supuesto, estamos a tu entera disposición. Muy bien, estamos ya cerrando este programa de hoy. Recordamos que estamos hablando sobre el mes de la Biblia, que vamos a hacer algunos programas más con respecto a este tema que es apasionante y que es muy extenso, porque hoy hemos hablado muy poquitito, pero hay dos textos, Eduardo, que me gustaría que los puedas mencionar, porque parece que esto que hablamos está ya en la historia, ¿no? Que como que la Biblia se quedó en la historia, Sí. pero resulta que no. La Biblia no tiene fecha de vencimiento, Qué bueno. como algunos productos que consumimos. Sí. En el bloque anterior terminamos mencionando, yo mencioné en la carta de Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y lo voy a leer directamente, dice, que le dice a Timoteo, que desde niño has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe, que es en Cristo Jesús. Uh-huh. Y eso, como decís vos, no ha cambiado. La salvación del alma de todo ser humano, hoy por hoy, sigue siendo igual. Es por fe, no es por obras. No es porque yo haya nacido dentro de una familia que tiene determinada creencia, no es porque yo sea buen padre, buen hijo, un buen profesional, sino que es por la fe en Jesucristo, que Él ya pagó por mis pecados. Hay una paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios dice que es vida, y vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo me apropio por fe de que el lugar que ocupó Cristo en la cruz era mi lugar, obtengo la salvación. Y esto lo dice la Escritura. Y prosigo con el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Uh-huh. Me corrige cuando... Esto doy testimonio personal. Sabés que, Fabián, cuando comienzo yo de grande conocí las Escrituras, en caso tuyo que a lo mejor vos ya de pequeño ya tuviste acceso a ellas como un Timoteo. Sí. Yo cuando empiezo a leer la Biblia me corrige y se me empieza a hacer luz sobre muchas cosas que yo creía por tradición y por tradición religiosa que había heredado. Uh-huh. Pero veo que la Biblia dice otra cosa. Y hoy por hoy tengo la paz y la tranquilidad de que Jesucristo pagó por mis pecados. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia que está disponible para todos. Justamente, y por eso es la razón de la Biblia. La Biblia justamente es la carta de Dios que quiere Dios que nosotros conozcamos para conocer justamente a Jesucristo y cuál es esa paga, eso que Él vino a pagar por nosotros, que es morir en la cruz, pero también resucitar al tercer día. Y por eso hoy, vos que me escuchás, que nos escuchás en esta tarde, vos necesitas, si no conoces a Cristo, conocerle. Conocer al verdadero Cristo, al que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Puede uno creer de que hacerse un Cristo a su medida, un Dios a su medida,
pero ese no es el Dios que enseña la Biblia. Por eso hay que descubrirlo a través de la lectura de la Biblia, que es lo que nosotros hoy también estamos inspirando a hacerlo. Y Dios quiere tener una relación directa con vos. Dice la Escritura, no lo digo yo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si vos recibís a Jesucristo en tu corazón, le pedís que te haga un hijo de Dios, porque somos todos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. Si le pedís que te haga un hijo de Dios, pasás a tener una relación directa. No hay intermediarios. No necesitas de un intermediario, de un sacerdote. Puedes tener acceso, una relación directa con Dios. Y ese es el plan de Dios, que está revelado en las Escrituras. Muy bien, el tiempo se nos fue, Eduardo. Nos estamos encontrando, Dios mediante, el domingo que viene. Gracias, Eduardo, por estar. Seguramente el domingo que viene vamos a seguir con este tema. Si me convocás, yo vengo. Estamos. Si Dios quiere, estamos. Que el Señor les bendiga mucho, que tengan muy buena semana. Y por supuesto, si tenés acceso a una Biblia, léela, porque es la carta de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.